Buenos días, buenas tardes, Lucía, un placer tenerle aquí. Gracias, buenos días o buenas tardes también. Lucía Chiloj, ella es abogada y notaria con amplia experiencia en materia de derechos humanos y en especial por el avance de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Además de ejercer como abogada y notaria, también ha trabajado como consultora y como docente para diferentes instituciones. Ella ha estado involucrada en el litigio de varios casos de alto impacto, tales como la masacre en la Embajada de España, la masacre en la cumbre de Alaska. Pero lo que nos interesa hoy aquí ha sido su trabajo en lo que concierne a la violencia sexual. Como parte de la Asociación Bufete Jurídico Popular de Rabinal, ella ha participado en el proceso penal en contra de 6 miembros de las llamadas patrullas de autodefensa civil, las llamadas PAC, en el cual hay 36 mujeres achí querellantes que son originarias del municipio del Rabinal. Y es sobre este último caso sobre el cual queremos hacerle algunas preguntas. La primera sería si nos podría comentar de manera superficial, a grandes líneas, en qué consiste el caso, cuál ha sido el proceso y dónde se encuentran ahora mismo. Sí, gracias. Bueno, como ustedes sabrán, o más bien como les quiero contar que el municipio de Rabinal, Baja Verapaz, fue uno de los municipios que fue grandemente lastimado por el conflicto armado interno. Se cometieron una gran cantidad de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres, y la Comisión de Esclarecimiento Histórico concluyó pues, en que en contra del pueblo maya achí se habían cometido acciones de genocidio. El Bufete Jurídico Popular de Rabinal nace entonces como una organización de víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos, y su objetivo principal es llevar a la justicia estos graves crímenes. Y en ese sentido ha trabajado distintos casos que se han conocido en el ámbito nacional, pero siempre se les había aplicado entre los años 90, 2000, pues el sistema jurídico ordinario sin trascender al tema del derecho internacional. Posteriormente se empezó a documentar el tema del caso genocidio contra el pueblo mayachi, y en la recopilación de testimonios pues se vio que algunas mujeres hablaban del tema de violencia sexual, pero muy superficialmente, y se iban a hablar de la desaparición de sus hijos, de sus esposos, el asesinato de los mismos, de sus padres. Entonces se empezó a trabajar específicamente con ellas para ver si querían hablar acerca de lo que a ellos les ocurrió, generaron algunas otras condiciones, por ejemplo, trabajar solamente con ellas de manera un poco más individual también. Y fue así como se vio que varias mujeres empezaron a hablar del tema. Y se decidió entonces trabajar específicamente un caso colectivo de violencia sexual, porque veíamos en primer lugar que el trabajar un caso de genocidio con este componente es posible, pero se iba a demorar mucho más tiempo. Muchas veces las declaraciones iban a quedar como resaltando más los otros hechos que el caso particular vivido por ellas. Y en ese sentido, pues se están trabajando los dos casos de manera paralela. Y en el 2011, el primer grupo de 11 mujeres que tienen como en sus casos se refleja un patrón muy similar, que fueron detenidas en diferentes lugares y posteriormente trasladadas al destacamento militar ubicado en el municipio de Rabinal. Y porque habían varios elementos, varios patrones ahí comunes, pero posteriormente en el 2014 se unieron 25 mujeres más que tienen también diferentes patrones, pero siempre dentro del control territorial que tenía el ejército en el municipio de Rabinal. Y entonces en el 2014 se empezó a trabajar fuertemente recopilando medios de investigación. Las primeras denuncias se presentaron con el objeto de acercar a las mujeres al sistema de justicia en la Fiscalía Municipal de Rabinal.
pero como no es una fiscalía especializada, pues se veía que el caso ahí no iba a avanzar, entonces se pidió el traslado a la fiscalía, a la unidad de casos del conflicto armado de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público. Entonces, desde ahí se está trabajando, ¿verdad? Aquí siempre hay que ver el tema de, pues del acceso geográfico que está lejos, pero también el tema de la especialidad en el tema. Entonces, por eso es que tenemos que estar jugando y viendo qué es lo mejor a veces para el caso. Entonces decidimos llevar el caso en la ciudad capital, en esta fiscalía especializada. En la recopilación de medios de investigación, recopilación de declaraciones testimoniales, elaboración de peritajes, también se vio la necesidad de pedir declaraciones en anticipo de prueba por la edad y por la enfermedad que padecen muchas mujeres, ¿verdad? Desde las 36 mujeres, la más joven tiene 42 años y la mayor tiene ahora 86 años, ¿verdad? Ese es el rango de la edad de las personas. Entonces, sí hay riesgos en cuanto al tema de salud. Por eso, entonces se realizaron ya 22 declaraciones en anticipo de prueba. Después de la investigación, la intención era pues hacer un caso fuerte que no solo vinculaba perpetradores materiales, sino también intelectuales. En este caso, para las mujeres era muy importante que se investigara, se juzgara y sancionara a los perpetradores materiales, porque ellas los ven prácticamente a diario. Todavía sigue habiendo una estigmatización de esas personas en contra de las mujeres, y ella dice, pues no es justo vivir con esa situación toda la vida y sintiendo nosotras culpables cuando quienes cometieron los hechos son ellos, no nosotras. Entonces era muy importante para eso. Y el Ministerio Público decidió hacer una división del proceso. Nosotras no estábamos tan de acuerdo, ¿verdad? Porque se pierde, primero, no hay una justicia para todas. Luego, a veces en el tiempo se pierden esos medios de pruebas y dividimos el caso en dos partes, pero era una decisión estratégica que teníamos que tomar porque se estaba dando el cambio de fiscal general. Estaba dejando la fiscalía la licenciada Telma Aldana. Y entonces, o nos atrevíamos a llevar el caso solo con los perpetradores materiales, o no íbamos a tener nada. Entonces decidimos avanzar con la imputación de los expatrulleros de autodefensa civil, y el 10 de mayo del 2018 se pidió la orden de aprehensión para 10 de estas personas. El 11 de mayo ya todo estaba preparado, se realizaron operativos y se logró detener a 5 de las 10 personas. Posteriormente, a 6 de estas 10 personas. Posteriormente, al mes se logró detener a otras 7 en total. Pero en agosto de ese mismo año, una de las personas que estaba detenida falleció. Entonces nos quedamos con 6 personas ligadas a proceso. Se presentaron las acusaciones por parte del Ministerio Público bajo la figura de delitos contra los deberes de humanidad, establecido en el artículo 338, que es en donde nuestro ordenamiento jurídico pues recoge todo el derecho internacional de los derechos humanos y también el derecho internacional de los derechos humanos. Y en ese sentido, el 25 y 26 de abril del 2019, hubo un montón de situaciones ahí que no permitió que se llevara la diligencia en noviembre del 2018 como se había contemplado. En abril se lleva la audiencia de la fase intermedia, en donde se conoce la acusación planteada por el Ministerio Público en contra de estas personas. Y el 21 de junio la jueza nos convoca para darnos su decisión, y lamentablemente ahí ella consideró declarar el sobreseimiento para algunas de las personas y la clausura provisional para otras. ¿Cuál fue el fundamento de ella? Pues ella solicitaba y exigía que se pudieran incorporar pruebas documentales que corroboraran las declaraciones de las víctimas, ¿verdad? Aquí sabemos nosotros que ya hay estándares establecidos del valor de las declaraciones testimoniales de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, y sobre todo mujeres víctimas de violencia sexual, ¿verdad? Ellas
víctimas, las mujeres, en este caso, identificaron plenamente a los perpetradores, pero ella quería, por ejemplo, saber de qué fecha a qué fecha las personas fueron patrullas de autodefensa civil, el salario de vengado de estas personas, y situación que también se le hizo ver durante los argumentos de que la Comisión de Esclarecimiento Histórico y también la Comisión, el Sistema Interamericano a través de la Comisión y la Corte han establecido que hay una renuencia del Ministerio de la Defensa a proporcionar información relacionada con patrulleros de defensa civil, pero también con con miembros del ejército, ¿verdad? Sin embargo, ella solicitó eso para las clausuras provisionales, para los ofrecimientos, dijo, no hay ninguna prueba porque solo hay declaraciones de las mujeres. Entonces ahí cerró el proceso definitivamente. Para las clausuras dijo que habían algunos documentos, pero que necesitaban ser más aclarados, entonces que le pidieran al Ministerio de la Defensa toda esa temporalidad de cuándo fueron patrulleros de autodefensa civil. Ante estas decisiones, pues nosotras presentamos un recurso de apelación que permite a una sala revisar estas decisiones de la jueza, ¿verdad? Pero en el intermedio también se solicitó separar a esta jueza del proceso porque nosotros percibimos que ella había actuado de manera discriminatoria. Por ejemplo, durante las declaraciones de anticipo de prueba, ella presionaba a las señoras. Nosotras bien sabemos que hay que generar ciertas condiciones para que una víctima de estos hechos pueda declarar, considerando también el tema cultural, el tema cultural de manera amplia, no solo la cuestión lingüística, ¿verdad? Muchas de ellas declararon a través de intérprete. Otra situación es que venían de Rabinal, era la primera vez que iban ante una jueza y aunque nosotras pudiéramos explicarles cuál era el rol, y al vivirlo iba a ser diferente, iba a ser para ellas un impacto, ¿verdad? Ellas fueron colocadas en una habitación del juzgado, una habitación muy pequeña donde estaban con una psicóloga y una médica del MP y ya se estaban sintiendo mal, ¿verdad? Porque era mucho tiempo. Solo el simple hecho de utilizar un elevador y subir 14 niveles ya era otra cuestión que estaba afectando. Entonces, habíamos empezado como bien con las declaraciones, pero la juez empezó a desesperarse y las interrumpía constantemente. Le decía, cuando las señoras hacían algún tipo de pausa porque se sentían mal o porque querían recordar algo, ella decía, es suficiente, ya va a terminar, y las señoras se quedaban y volvían a hablar, y entonces hubo una declaración que tardó 4 minutos más o menos, ¿verdad? De todos los hechos. Y en la audiencia de la fase intermedia, pues una de las abogadas empezó a utilizar un lenguaje con estereotipos, señalando que las señoras acudían a pedir justicia porque se dedicaban a tener un montón de hijos, así con esas palabras, y después estaban buscando casi que quién los mantenía y por eso iniciaban estos procesos. Nosotras interrumpimos la argumentación. Nuestra ley establece que ningún abogado puede ser interrumpido mientras está usando la palabra, ¿verdad? Pero en este caso era muy evidente y la juez nos dijo que nos calláramos porque los abogados de la defensa podían hacer los argumentos que ellas quisieran porque estaban en el uso de sus palabras, ¿verdad? Entonces, ante esta situación presentamos un recurso una recusación, perdón, y en la sala de mayor riesgo aceptó la recusación, dijo que sí había pues una situación de parcialidad más bien en la actitud de la jueza, entonces ella ya no está conduciendo el proceso. Sin embargo, dejó esas decisiones que nos han obstaculizado el avance del caso. Las apelaciones llevaban un año sin resolverse. Acudimos a preguntar a la sala qué pasaba con la decisión de estas apelaciones y ese día de casualidad nos dijeron ya están las decisiones y nos notificaron y nos dijeron que ninguna fue aceptada. Todas están declaradas sin lugar. En este caso le dieron la razón a la juez.
como la clausura provisional tiene como consecuencia que el Ministerio Público pueda presentar una nueva acusación, el Ministerio Público sí presentó una nueva acusación por estos casos. En los sobreseimientos no se puede porque ahí se cierra definitivamente el caso. Entonces la decisión ante estas resoluciones de la sala de mayor riesgo fue presentar otro recurso que se llama casación, que este es para que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia revise la decisión de la sala. Y lo que decidimos acá es presentar únicamente este recurso para las decisiones sobre el sobreseimiento y no así sobre las clausuras, para evitar seguir estancando el proceso, ¿verdad? Porque una casación, más o menos en promedio, se llevan 2 años para que se resuelva. Entonces, en este caso, esperamos que este año todavía se conozca las clausuras provisionales para seguir avanzando. En enero de este año, eh, otra persona que tenía una orden de aprehensión internacional, porque sabíamos que estaba en Estados Unidos de manera ilegal, como se le dice, ¿verdad? Sin documentos, se logró ubicar a esta persona que ya había entrado por segunda vez de manera ilegal a Estados Unidos, entonces tenía un proceso. Se aprovechó ese proceso de inmigración en donde pues él había mentido también en alguna petición que había hecho, y entonces eso ayudó para que se le sancionara y se le dejó, se le condenó, pero se le dejó libre para que en otro proceso de inmigración, pues lo deportaran. Entonces, a esta persona la deportaron a finales de enero. Ahí se llevó la primera declaración con el nuevo juez, que en este caso es el juez de mayor riesgo B. El juez lo ligó a proceso, también lo mandó a prisión preventiva, como había ocurrido con las otras personas anteriormente. Y después se dio todo la suspensión parcial de labores del organismo judicial y fue hasta la semana pasada que pudimos discutir ya la audiencia. El 25 de septiembre, perdón, iniciamos a discutir el requerimiento de apertura a juicio planteado por el Ministerio Público, y ayer tuvimos la resolución en donde, en este caso, el juez sí hizo una valoración y una aplicación del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de derechos de las mujeres, en el sentido de decir, bueno, hay declaraciones de la víctima, hay declaraciones de otros testigos que hacen, que pueden corroborar, que pueden apoyar toda la tesis del Ministerio Público. Entonces mandó a juicio para el martes, tenemos la audiencia de ofrecimiento de prueba, y ese día nos van a decir cuándo se va a llevar a cabo el debate para esta persona que sí fue enviada a juicio. Entonces, así vamos en este proceso. Muchas gracias. Seguiremos todas las noticias para ver cómo evoluciona el caso. Nos ha contado con mucho detalle los obstáculos que las víctimas tuvieron que salvar, ¿no? durante este procedimiento. Y le queríamos preguntar sobre justamente estos estereotipos, tanto de género como contra las personas indígenas, el papel que jugaron en este proceso, el impacto que considera usted que han tenido estos estereotipos en las víctimas, y también contarnos su experiencia, cómo gestionaron esta situación y qué lecciones se llevaron para otros casos. Sí, en este caso, como consecuencia de estas actitudes de discriminación por motivos étnicos y de género, se ha iniciado un proceso penal en contra de la juzgadora, porque ella tiene un poder de disciplina que tiene que hacer ver en cualquier audiencia, y en este caso ella permitió que los abogados pudieran utilizar estos estereotipos, y ella misma por su actuación de no generar esas condiciones para que las víctimas declararan libremente, de no considerar las declaraciones de ellas como válidas, ¿verdad? Ahí obviamente se aplica un estereotipo negativo en contra de las declaraciones de las mujeres. Para poder sustentar esta denuncia que se presentó, se elaboró un informe
un informe muy rápido de los impactos que sufrieron las mujeres por esta decisión. Y la verdad es que yo no había evidenciado, eh, eh, mm, yo sé que iban a tener un impacto, pero al leer el documento es impresionante lo que les afectó realmente a ellas, ¿verdad? Muchas de ellas decían, es que otra vez no nos creyeron, este, todo lo que pasamos no vale la pena. Pero sí fue, cuando uno lee ese documento, sí es bastante evidente lo que ellas vivieron. Y lo que se ha hecho, pues, desde el bufete siempre, desde que se empezó a trabajar el caso, ha tenido un apoyo, las mujeres han tenido un apoyo psicosocial y eso se mantiene hasta la fecha, ¿verdad? Y eso ha sido un punto fundamental para nosotras, ¿verdad? No dejar en ningún momento de darles ese apoyo. Además, de que se ha tratado de promover algún apoyo de una iniciativa económica como parte también de la reparación, porque esto es una de las lecciones aprendidas, ¿verdad? De no solo pensar que en el proceso las víctimas de graves violaciones de derechos humanos van a ser reparadas con una sentencia judicial. Sabemos muy bien que en Guatemala hay compromisos políticos de reconocer y reparar a las víctimas y por eso está el Programa Nacional de Resarcimiento que da reparaciones administrativas, pero que no son suficientes porque no tienen una visión de transformación, pero también las organizaciones que acompañan a las víctimas deberían, y es lo que estamos haciendo, apoyar a esa transformación de las personas, ¿verdad? Y no es que no se haya hecho, pero también no esperar hasta que haya una sentencia condenadora y una reparación digna para empezar a responsabilizar al Estado de esa reparación, y no solo en el ámbito administrativo con lo del PNR, sino que en muchos otros aspectos, porque puede ser que nunca lleguemos a una sentencia condenatoria, ¿verdad? Yo personalmente no creí que la jueza iba a emitir una decisión de esta naturaleza, porque estaban las declaraciones de las víctimas, habían otros medios de prueba documentales, y entonces al ver eso, sí podemos analizar que puede ser que en algún momento no tengamos ni siquiera una condena, y si no tenemos una condena en el ámbito penal, no podemos reclamar una reparación si lo pensamos así en el método tradicional. Entonces, la importancia de tener ese acompañamiento en la actualidad ir involucrando al Estado para que asuma esa responsabilidad, ¿verdad? Entonces, es lo que se está haciendo y se siguen estos procesos también. Nosotros pedimos para la presentación de la denuncia de discriminación el acompañamiento precisamente de la oficina del Alto Comisionado en Guatemala, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo y la Procuraduría de los Derechos Humanos, y tuvimos una mesa de trabajo para ver qué seguimiento se le podía dar a esta denuncia, ¿verdad? Porque a veces como se necesita el retiro de antejuicio de la juez, el Ministerio Público intentó el año pasado con esta resolución que se le quitara el derecho ante juicio y se le investigara por algunos delitos, pero la Corte Suprema dijo que no. También es otro caso que llevamos porque el Ministerio Público decidió presentar un amparo y ese amparo se está conociendo, y por nuestro lado se decidió continuar con la denuncia de discriminación. Y en esta mesa la Procuraduría de Derechos Humanos consideró importante presentar una denuncia ante supervisión de tribunales, entonces actualmente también se está conociendo este proceso de supervisión, y para nosotras es muy importante porque seguimos evidenciando entonces que hay una actitud discriminatoria y racista en el sistema de justicia para los pueblos indígenas, y esas denuncias pueden servir no solo para este caso, sino que esperamos para que el organismo judicial pueda tomar otras medidas para que esto no vuelva a ocurrir, ¿verdad? En el tema del acceso a la justicia para las mujeres y los pueblos indígenas en general. Sí, muchas gracias. Esta era justamente la última pregunta que la quería hacer, porque han tomado estas acciones legales muy pertinentes en contra de estos estereotipos y del tratamiento que las víctimas han recibido. Le quería preguntar cómo ve el futuro, cómo cree que estas irregularidades
pueden tener un efecto en la conciencia, tanto dentro del sistema judicial como en la sociedad guatemalteca, hablando de manera más amplia, sobre justamente el impacto de los estereotipos. Sí. Yo creo que a veces damos por sentado de que como los jueces, como las juezas han recibido muchas capacitaciones sobre derechos humanos, derechos de pueblos indígenas, ya no hay necesidad de recordarles qué condiciones, qué instrumentos deben tomar en cuenta al momento de decisión. A veces dejamos de mencionarlos, ¿verdad? O de ser más enfáticos. Y yo creo que una lección aprendida es que no podemos dejarse de por sentado que ellos ya saben y que van a aplicar esos criterios en cada momento que tengamos que intervenir. Hay que hacer ese recordatorio de los compromisos internacionales que ha asumido el país y en el caso concreto de estas denuncias, pues eso es precisamente lo que buscamos, ¿verdad? Que el organismo judicial pueda seguir fortaleciendo y pueda seguir creando instrumentos, pero sobre todo monitoreando la aplicación del instrumento. El organismo judicial tiene un protocolo de atención a mujeres indígenas y en donde se establece cuáles son los derechos que se deberían de respetar, pero en este caso, y este protocolo está vigente desde 2014. Entonces, hemos visto que, por ejemplo, el caso de la jueza no aplicó lo que establece este protocolo, por un lado, porque no lo conoce o porque simplemente no lo quiso hacer. Entonces, ¿cómo incentivar también de que el organismo judicial, a través de la Secretaría de Pueblos Indígenas, a través de la Secretaría de Supervisión de Tribunales, la Secretaría de la Mujer, puedan darle seguimiento a la aplicación de estos mecanismos que se están creando y que también estos mecanismos tengan una sanción en caso de que se incumplan, porque si no, siempre van a quedar como compromisos que no se asumen. Entonces, yo pienso que sí hay que seguir trabajando, seguir generando a través de estos casos estas recomendaciones para que el organismo judicial y también el Ministerio Público, evidentemente, mejore esa atención y esa investigación, considerando pues esos derechos diferenciados de las mujeres, en este caso de las mujeres indígenas. Muchas gracias. Realmente pensamos que es crucial este trabajo que realizan, ya no solo por la lucha contra la impunidad, por la violencia sufrida, sino justamente para mejorar los estándares en la manera en que los Estados responden ante estos casos. ¿Hay algo que quiera añadir, algo que no le haya preguntado y que quizá quiera compartir sobre este caso? Bueno, casi que hablamos de todo, ¿verdad? Y pues yo creo que ha sido importante también tener el acompañamiento internacional, el acompañamiento de organizaciones, de otras organizaciones sociales. En estos casos es importante contar con coordinaciones y con alianzas, ¿verdad? Porque son casos que tienen bastante impacto, pero que también tienen muchos retos. Entonces es necesario que como que haya una vigilancia de cómo están actuando los operadores de justicia para darle respuesta a todos estos casos. Entonces también en el proceso se me olvidaba comentarles que tuvimos amicus curiae que fueron presentados por organizaciones internacionales y eso también ayuda, ¿verdad? Entonces, pues también agradecer a las personas que aunque no nos vayan a escuchar, pero agradecer siempre ese acompañamiento a la oficina que también le ha dado un seguimiento y monitoreo constante a este caso y que ha podido tener comunicaciones que siempre ayudan en avanzar en este proceso. Muchas gracias y muy relevante este punto además porque es justamente el objetivo de este evento, es traer la atención internacional más allá de Naciones Unidas, ¿no? Pero de otros colegas, de otros contextos y de otras instituciones, traer la atención a casos tan importantes como el que usted está trabajando. Así que muchísimas gracias, muchas gracias por su tiempo, ha sido realmente interesante conversar y nos encantará verla en directo en las sesiones del día 21 y 22. Esperemos, muchas gracias entonces, que pasen feliz día, feliz noche. Muchas gracias. Adiós. Gracias.